El programa para residentes. Hola a todos, buenas tardes. En 5 minutos empezamos, ¿sí? Gracias.
¿Tienes una horita para adornarla? No, no, por las dudas. Por las dudas, sí. A ver, creo que no se va por tipos. Sí, están todos. ¿Ya desgranamos todo? Sí, ya está. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Manuela y Josefina, somos residentes de tercer año de Bioquímica Clínica del Hospital Italiano. Y para finalizar nuestra rotación por endocrinología del mes de julio y agosto, preparamos este Ateneo que titulamos El rol de la hormona antimuleriana en el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, para comenzar vamos a repasar algunas características de la hormona. Es una hormona glicoproteica que pertenece a la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 19, más específicamente en el brazo corto, y está formado por 5 exones. Se va a sintetizar como una preprohormona por las células de la granulosa en la mujer y por las células de Sertoli en el hombre, y está formado por dos subunidades, ¿sí? Una subunidad N y una C, que se encuentran unidas por puentes disulfuro, y para que esta hormona pueda tener actividad debe sufrir un clivaje de dicho puente disulfuro, y estas dos unidades se van a mantener unidas por un enlace de tipo no covalente. Entonces esta forma es la que se puede unir al receptor, luego de la unión se libera la forma N terminal, y al activarse el receptor, se activa todo lo que es la vía de señalización de la vía SMAD, que genera un complejo molecular que luego se trasloca al núcleo y regula la transcripción de diferentes genes diana implicados en esta hormona, digamos. Bien, esta hormona en el laboratorio de endocrinología se mide a través del COBAS E801, que es un equipo de electroluminiscencia, y el método por el cual se mide es un método no competitivo, es decir, una técnica de sándwich. En cuanto al procesamiento, tiene una primera etapa, que es una incubación, en donde se van a adicionar anticuerpos monoclonales, biotinilado, hormona antimülleriana, y otro anticuerpo monoclonal anti-AMH que está marcado con un quelato de rutenio, es decir, que va a formar este complejo. Sí, es muy importante que esta hormona presente dos epítopes diferentes para que estos anticuerpos se unan a los diferentes epítopes y no compitan entre ellos. En una segunda incubación lo que se va a agregar son micropartículas recubiertas con streptavidina que va a interaccionar con la biotina, y así va a generar que todo este conjunto se ancle a una superficie a través de magnetismo. Una vez que esto se une, se lleva a la celda de medición, en donde se va a aplicar una corriente eléctrica y se va a generar una quimioluminiscencia que la vamos a poder detectar. Y hacer un método no competitivo vamos a tener a mayor señal, mayor concentración de la hormona. Dentro de los controles de calidad que tenemos en el laboratorio para dicha hormona, tenemos el control de calidad interno, que es un control propio de Roche, lo llamamos el PCAMH, y presenta dos niveles. Y este control interno se va a procesar todos los viernes, que es el día de largada de esta hormona. También tenemos el control interlaboratorio, en donde lo enviamos desde nuestro laboratorio 3 muestras a otro laboratorio externo. Este envío se hace 2 veces al año, uno en marzo y otro en septiembre, y se envían 3 muestras con un valor bajo, otro medio y otro alto. Y el último control de calidad externo que todos participamos es el control del CAP, en donde son 2 envíos anuales con 3 muestras cada uno. Bueno, este método no es el único que está disponible, y hasta hace muy poco tiempo existía alguna discordancia dependiendo del inmunoensayo que se utilizaba. Esto entonces impulsó al Comité Experto de Estandarización Biológica de la OMS en 2014 a crear un estándar internacional para poder ajustar y armonizar los diferentes resultados de los distintos inmunoensayos. Este reactivo tiene una cantidad conocida de hormona antimuleriana recombinante liofilizada, y se utiliza, digamos, como punto de referencia para poder comparar los diferentes resultados de los métodos. Esto lo podemos ver en este último reporte de los resultados del CAP, donde podemos ver agrupados, digamos, por
forma de informar el valor, digamos, en nanogramo por mililitro y abajo en picomol por litro. Está resaltado el método que utilizamos acá en el laboratorio. Y lo que queremos resaltar con esto es, para que vean las medias, tanto en las 3 muestras que se remitieron en este envío, que las medias son muy similares. Esto quiere decir que actualmente entonces no habría discordancia entre un método y otro, por lo tanto podríamos decir que estos son intercambiables o comparables los resultados. Bueno, la hormona antimülleriana es una hormona que tiene un rol fundamental en lo que es la diferenciación sexual durante el desarrollo embrionario. Comienza a sintetizarse alrededor de la 7ª semana, cuando se expresan los genes SRI en el varón, y va a actuar de forma parácrina sobre las células mesenquimatosas del conducto de Müller, generando la regresión del mismo y, por lo tanto, gracias, el desarrollo de lo que serían los genitales masculinos. Y por el otro lado, en la mujer, al haber ausencia de esta hormona, lo que se desarrollaría sería el conducto de Wolff, el conducto de Müller, que daría origen a todos los genitales femeninos. Otro rol fundamental es la regulación de la maduración folicular en la mujer en edad reproductiva. Esta hormona comienza a sintetizarse en las primeras etapas de la maduración folicular, ¿sí? Hasta lo que sería un folículo preantral. La secreción es una secreción independiente de gonadotrofinas, y al igual que les conté para la diferenciación sexual, su acción es parácrina, ¿sí? Y lo principal que genera esta hormona es que regula la expresión de los receptores de FSH en los folículos, permitiendo, digamos, que madure el folículo, que sea más sensible a FSH. Y de esta manera lo que hace es permitir, digamos, una monoovulación. También lo que hace es inhibir a la aromatasa, que es la responsable de el paso de andrógenos a estrógenos. Bueno, ahora vamos a ir hablando de diferentes factores que van a afectar a los valores de hormona antimülleriana. Uno de ellos es el sexo del paciente y también la edad, ¿sí? Porque podemos ver en el gráfico que la hormona antimülleriana va a ir variando a lo largo de la vida. En el periodo fetal va a aumentar, como les comentaba, luego en la infancia se va a mantener más o menos constante y en la pubertad van a ir bajando los valores. Bien, para mostrarles cómo varían los valores en cuanto a la mujer, les traemos un trabajo que fue publicado en el 2012 en una revista de endocrinología clínica del metabolismo, en la cual tiene como objetivo medir los niveles séricos de AMH en una amplia corte de mujeres sanas desde la infancia hasta el final de la vida reproductiva. En este trabajo se evaluaron 804 mujeres con una mediana edad de 24,6. Y la mínima, es decir, la mujer más chica tenía 3,1 años y la mayor 46,8 años. Lo que se vio es que los niveles de esta hormona aumentaron ligeramente durante la infancia, ¿sí?, hasta mediados de la adolescencia, en donde se alcanzó un máximo, y el pico que ellos evaluaron fue a los 15,8 años. Posteriormente, esta hormona se mantuvo estable hasta principios de los 20, y a partir de los 25, como vemos en el último gráfico, empezó a descender hasta el final de su vida reproductiva. Estos son los valores de referencia que tenemos en el sector de endocrinología, que son los valores que reporta el fabricante, y también podemos ver esto que se demostró en el paper, ¿sí? Que a partir de los 25 años, esta hormona empezó a disminuir hasta el final de la vida reproductiva. Algo que tenemos que marcar, ¿sí?, es que el fabricante también reporta valores de referencia para mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y como vemos, un rango muy amplio. ¿Sí? Para sacar este rango usó 149 mujeres que tenían un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico a través de los criterios de Rotterdam, pero no se clasificó según la edad. Entonces, digamos, no sería un parámetro, un valor que nosotros o los médicos sí puedan utilizar debido a la gran variabilidad que presenta. Digamos, otro de los factores que va a influenciar en las mujeres es el momento del ciclo menstrual en el cual se encuentran. Este es otro trabajo que le mostramos, que es del 2007, en donde se evaluó si los niveles de AMH podían medirse indiscriminadamente durante cualquier momento del ciclo menstrual.
Para lograr este trabajo se estudiaron 36 mujeres entre 20 y 36 años que tenían ciclos regulares y no estaban consumiendo ningún tipo de anticonceptivos. Y como criterios de inclusión también se evaluaron que presenten valores normales para FSH, LH, prolactina, estradiol, testosterona libre, DEAS, y también que el índice de masa corporal esté dentro de los valores para normopeso, que la ecografía vaginal dé normal, al igual que el PAP, y que los parámetros, tanto hematológicos, químicos y físicos, estén normales. Y como criterios de exclusión se utilizaron aquellos pacientes, se excluyeron pacientes que ya tengan un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que estén embarazadas o que estén tomando algún tipo de medicación. Y en total se recolectaron por paciente entre 14 y 19 muestras. Lo que se hizo es, en un periodo que es previo a 2 o 5 días, previo al pico ovulatorio y post pico ovulatorio hasta los 5 días, en ese rango se tomaron una muestra por día. Y en toda la otra fase del ciclo celular se tomaron las muestras cada 2 días. Por lo tanto, se recolectó un total de entre 14 y 19 muestras por paciente. Y lo que se vio, si vemos en el gráfico de arriba, es que la hormona antimülleriana, si durante la fase folicular empieza a aumentar hasta llegar a un pico en la fase folicular tardía. Luego, a medida que va aumentando el estradiol, esta hormona va disminuyendo, obteniéndose un valor mínimo en lo que es el pico posovulatorio o en la fase lútea temprana. ¿Sí? Y después durante la fase lútea aumenta, pero se mantiene constante y con niveles más bajos que la fase folicular. Entonces, lo que se llegó a la conclusión es que los niveles de esta hormona fueron ligeramente, pero estadísticamente significativos, más altos en la fase folicular tardía que en el momento de la ovulación o en la fase lútea temprana. Este es otro trabajo, más actual, sí, es del 2022, que también habla sobre el ciclo menstrual. Es una revisión sistemática y un metaanálisis en donde se buscaron en diferentes papers que hablen sobre la fluctuación de la AMH a lo largo del ciclo menstrual o no. Se partió de un total de 2.514 papers, de los cuales por diferentes criterios, si es porque, no sé, le evaluaban el título o el abstract y no hablaba, digamos, no era acorde al trabajo que querían realizar, o no tenían todos los valores necesarios para poder evaluarlos, por lo tanto se llevó un total de 11 artículos, que dentro de estos 11 artículos se evaluaron 733 mujeres. Lo que se hizo en este trabajo es comparar cada una de las fases, es decir, la fase folicular con la ovulación, la fase lútea con la ovulación y la fase folicular con la fase lútea. Y a los resultados que llegaron es que se reveló que los niveles séricos de esta hormona varían significativamente, sí, alrededor de un 11,5% a lo largo del ciclo, y que sus niveles fueron estadísticamente más altos en la fase folicular que en la fase lútea. Y esto lo podemos asociar a que en la fase lútea vamos a tener menor folículos, por lo tanto la síntesis de esta hormona por los folículos va a estar disminuida. Bien, otro factor que puede afectar a los valores de hormona antimülleriana es la anticoncepción. Y este trabajo que les traemos, que se publicó en 2019, tenía como objetivo justamente esto, evaluar si hay diferencias en pacientes que utilizan anticonceptivos. Este trabajo es una revisión sistemática que incluye trabajos publicados desde enero de 2000 a octubre de 2018. Analizaron un total de 366 estudios, de los cuales luego se quedaron con 15. Y estos 15 trabajos incluían un N de 3.280 mujeres. Lo que hicieron fue dividir todos los trabajos en base a la duración de la anticoncepción, en trabajos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo y duración variable. Las principales conclusiones, digamos, de los trabajos de corto y mediano plazo es que no hay cambios en los niveles de hormona antimülleriana entre el primer y sexto ciclo. Es decir, que los primeros 6 meses de anticoncepción no va a afectar al valor de hormona antimülleriana. Y de los trabajos a largo plazo, que fueron 3 estudios, vieron que los valores de hormona antimülleriana revierten o se recuperan tras la suspensión de los anticonceptivos. Bueno, en esta revisión no daba demasiada información de cuánto tiempo se tardaba a volver a los valores, y esto lo vimos en este trabajo que se publicó en 2020, que decía que más o menos tardaba 3 meses en volver a los valores normales,
y que podía llegar a aumentar hasta un 50% del valor. Bueno, este es otro trabajo, es un trabajo de tipo retrospectivo que se publicó en 2020, que el periodo de estudio fue junio de 2015 a junio de 2019. La población en estudio eran 1.548 mujeres de entre 19 y 46 años, y tenía como objetivo ver si había variaciones dependiendo del tipo de anticonceptivo que utilizaban las pacientes. Y analizaron pacientes que recibían anticonceptivos combinados, o sea, estrógeno y progesterona. La segunda columna, esta sería lo que sería un diumirena. También pacientes que tomaban anticonceptivos orales únicamente de progesterona y también pacientes que usaban anillo vaginal. La principal conclusión es que no hay diferencias significativas en pacientes que están utilizando anillo vaginal y diumirena, y sí hay diferencias en los valores de hormona antimuleriana con pacientes que usan anticonceptivos, tanto los combinados como los de progesterona. Y también lo que calcularon sería cuánto disminuye, teniendo en cuenta la edad y el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y vieron que en pacientes con anticonceptivos combinados, la disminución del valor de hormona antimuleriana puede ser de hasta 31%, lo que sería diumirena un 17%, pastillas anticonceptivas combinadas, de progesterona únicamente, hasta un 35%, y en el anillo vaginal no vieron variaciones. Bien, entonces, ¿qué utilidades tiene esta hormona? Por un lado, sirve para el seguimiento en tumores de células de la granulosa, también para evaluar la presencia de tejido testicular, en pacientes que estén con tratamientos de fertilidad. Por otro lado, para evaluar pubertad precoz y retraso puberal, ante una falla ovárica prematura, en pacientes oncológicas que quieren evaluar la reserva folicular, y también como un marcador de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, vamos a entrar un poco en lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Sí, que es un trastorno endocrino frecuente que afecta a mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por una disfunción ovárica, un hiperandrogenismo y poliquistosis ovárica. La etiología de este síndrome es muy compleja, ¿sí? La presencia clínica es muy heterogénea, que incluye características reproductivas, metabólicas y psicológicas, ¿sí? Por lo tanto, para llegar a su diagnóstico sí es importante hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el síndrome de Cushing, una hiperprolactinemia, hipercortisolismo, disfunción tiroidea, hiperplasia adrenal congénita no clásica o tumores secretores de andrógenos. Y la prevalencia del SOP se encuentra entre el 10 y el 13% según lo confirmado en el proceso de elaboración de guías. Si acá les traemos una guía que se publicó en el 2013, es una segunda edición, la primera se publicó en el 2018, que es elaborado por un grupo, ¿sí? Que son de gente especializada y también involucran a pacientes que tengan un diagnóstico del SOP. Y bueno, el objetivo que tienes es hacer una actualización integral para mejorar tanto la evaluación como el tratamiento de este síndrome. Y en esta guía se incluyen los criterios para el diagnóstico del SOP, ¿sí? Que digamos, ahora le vamos a describir 3, se requieren 2 de ellos para llegar al diagnóstico. El primero es el hiperandrogenismo clínico o bioquímico. ¿Sí? Cuando habla de hiperandrogenismo clínico es aquellas pacientes que pueden presentar acné, hirsutismo o alopecia. ¿Sí? Hirsutismo es como la característica clínica más frecuente que se presenta en este tipo de pacientes. Y en cuanto al hiperandrogenismo bioquímico, sí van a presentar niveles elevados de hormonas androgénicas en sangre. Luego también tenemos la disfunción ovárica, que puede darse por ciclos menstruales irregulares, por una anovulación o por amenorreas. Y el tercer criterio es ovario poliquístico en la ecografía, o algo nuevo que se incorpora son los niveles elevados de hormona antimuleriana. Siempre para llegar al diagnóstico, si como ya les mencioné, se debe excluir otra causa con estas características,
Cuando hay ciclos menstruales irregulares y hiperandrogenismo, es decir, que ya se cumplen 2 criterios, no se requiere la ecografía ni la determinación sérica de hormona antimülleriana para el diagnóstico. Y en adolescentes se requieren tanto el hiperandrogenismo como la disfunción ovárica, y no se recomienda la ecografía ni la determinación de la hormona, debido a la baja especificidad por la superposición con la fisiología reproductiva normal de estas personas a esta edad. Y tampoco se recomienda realizar ecografía o determinar los niveles de AMH para el diagnóstico en aquellas personas que hayan tenido la menarca en los últimos 8 años previos. Y bueno, acá también habla un poco de las recomendaciones en este diagnóstico en cuanto a la hormona antimülleriana. Sí, dice que sirve para definir polimorfismo de ovario poliquístico en adultos. Sí que siempre tiene que seguir un algoritmo que en adolescentes no se puede utilizar. Y también que, bueno, va a tener diferentes fluctuaciones. Sí, hay que evaluarlo teniendo en cuenta la edad, recordando el pico entre los 20 y 25 años, lo hice acá, pero nosotros vimos en el trabajo que era a los 15,8 años. También que va a estar afectado por el índice de masa corporal, si a medida que este índice va a aumentar, la hormona antimülleriana va a disminuir. Que también va a estar afectada, como dijo Manu, por el uso de diferentes anticonceptivos. Y como venimos mencionando, que también va a estar afectada dependiendo del momento del ciclo menstrual en la cual se encuentra la paciente. Y como recomendación dice que cada laboratorio que mida esta hormona debe sí tener sus valores de corte. En cuanto a los, digamos, este síndrome tiene diferentes fenotipos. Y se van a basar dependiendo de esos 3 criterios que mencioné anteriormente. El fenotipo A, que también se lo denomina clásico, va a presentar hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, disfunción ovárica, ovulatoria, perdón, y el síndrome del polimorfismo de ovario poliquístico en la ecografía. En cuanto al fenotipo B clásico, de las 3, no va a presentar alteraciones en la ecografía. Después tenemos el fenotipo C, ovulatorio, que tanto el fenotipo C como el D son novedosos, y lo que se vio es que va a presentar tanto el hiperandrogenismo clínico o bioquímico como la ecografía alterada, pero en cuanto a la disfunción ovulatoria va a tener ciclos ovulatorios regulares. Y en cuanto al fenotipo D, también se lo denomina no hiperandrogénico, en donde no va a presentar las pacientes hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Bueno, este es otro trabajo que les traemos que se publicó en octubre de 2021, que fue desarrollado por la gente de Roche. Es un estudio de tipo retrospectivo, multicéntrico y de tipo caso-control, que tenía como objetivo determinar un punto de corte para el inmunoensayo ELIX AMH+, que es el que utilizamos en el laboratorio, para poder identificar a pacientes con poliquistosis ovárica. Las pacientes que seleccionaron fueron mujeres entre 25 y 45 años y, bueno, como es de tipo caso control, utilizaron pacientes con síndrome de ovario poliquístico y, como a modo de control, pacientes negativas. Lo que hicieron fue dividir este diseño, digamos, en 2 etapas. En la primera etapa fue una etapa de desarrollo, donde llegaron a ese punto de corte, que es de 3,2 nanogramos por mililitro, y en una segunda etapa, en lo que sería la corte de validación, vieron qué sensibilidad y especificidad tenía este punto de corte, que era bastante buena, pero como podemos ver en el gráfico, hay valores que se solapan entre pacientes con síndrome del ovario poliquístico y no. Entonces, resaltar, digamos, que este sería como un parámetro más para poder apoyar a esas alteraciones de la ecografía. Este estudio de tipo retrospectivo también se quiso, digamos, probar o ver que realmente tenga buena sensibilidad y buena especificidad este punto de corte, y se estudió en pacientes. Este estudio se hizo en Finlandia, es un estudio de tipo prospectivo y los valores todavía no están publicados. Bueno, este es otro trabajo que se publicó en 2024, que tenía como objetivo medir los valores de hormona antimülleriana en diferentes pacientes con diferentes edades a través de 3 métodos de ensayos diferentes y también según el fenotipo que tenía cada paciente.
En total, incluyeron 2.725 mujeres con síndrome de ovario poliquístico entre 20 y 40 años. En este gráfico podemos ver que los valores de hormona antimülleriana fueron significativamente más altos en pacientes con fenotipo A. Otra conclusión, digamos, principal de este trabajo es que no hay variaciones entre los diferentes métodos que utilizaron. Y también les queremos mostrar esta tabla, que es la tabla que hicieron de los valores de hormona antimülleriana por edad en pacientes con síndrome de ovario poliquístico a través del método que tenemos disponible en el laboratorio. Bueno, durante la rotación por el sector endocrino vamos a hacer un trabajo que tiene como objetivo, hicimos, pero bueno, la idea es publicarlo, todavía estamos empezando, tiene como objetivo evaluar el perfil de solicitud de hormona antimülleriana en el hospital. De esas pacientes seleccionamos las que tienen ovario poliquístico y vimos, digamos, la correlación entre los valores de AMH y este diagnóstico, y evaluamos exhaustivamente las historias clínicas de estas pacientes para ver los diferentes parámetros clínicos que tenían, los bioquímicos, su edad y cuál era el motivo de consulta de estas pacientes. Bueno, como les decía, revisamos lo que serían las solicitudes de hormona antimülleriana de las pacientes durante el primer semestre de 2025 y luego entramos a la historia clínica electrónica de cada una de ellas como para poder ver cuál era el motivo de solicitud y recolectar más datos. Bien, entonces, en este periodo de tiempo se recogieron 547 solicitudes, de las cuales 32 descartamos porque no teníamos acceso a la historia clínica electrónica o no había evolución en la historia clínica electrónica de por qué le solicitaban la hormona antimülleriana. Por lo tanto, nos quedamos con 515 muestras analizables. Estas 515 muestras las dividimos en 4 grandes grupos. Por un lado, el primer grupo que vemos acá a la izquierda, que es el grupo de fertilidad, que contemplaba 336 solicitudes. Dentro de este grupo de fertilidad lo subclasificamos, por un lado, en búsqueda de embarazo, que eran aquellas pacientes que estaban en búsqueda de embarazo hace un año más y no podían lograr con el embarazo, por lo tanto se estaban realizando estudios para ver cuál era la causa. Después eran pacientes que estaban siendo evaluadas o estaban en procedimiento de criopreservación, pacientes oncológicas, sí, que estaban por criopreservar, y 2 pacientes de sexo masculino que eran pacientes que también estaban cursando con infertilidad y estaban siendo evaluados. Después tenemos 6 niños que eran niños que tenían alguna alteración, ¿sí? Una genesia gonadal o, por ejemplo, tenían un tumor endocrino del sistema nervioso central, entre otras causas. Después, que es en lo que nos vamos a centrar, tuvimos 22 mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ya sea un diagnóstico precoz o reciente, y el otro grande grupo que contemplaban 151 solicitudes, que era control ginecológico. Este grande grupo también lo subclasificamos, por un lado en incongruencia de género, en pacientes que iban a un control ginecológico y la causa era que tenían alteraciones del ciclo menstrual, pacientes que iban a control ginecológico general, como vamos todas todo el año, y que no sabemos por qué el ginecólogo les solicitaba esta hormona. Y después mujeres que la denominamos estatus hormonal, porque eran personas que iban al control ginecológico que querían ver cómo estaba su reserva ovárica o tenían dudas sobre su fertilidad. Estas solicitudes también las clasificamos según el sexo y la edad. Dentro del sexo masculino vemos que tenemos 6 niños, es decir, masculinos menores a 18 años, y 3 adultos. Y en cuanto al sexo femenino, tuvimos 2 niñas, sí, que eran pacientes oncológicas, una tenía un sarcoma y otra un linfoma, y 536 eran adultas, así que contempló el 99,1% de este total, digamos, del sexo femenino. Y también lo clasificamos según la sede de solicitud, y vemos que la mayor cantidad de solicitudes venían del hospital italiano, de la sede central. Bien, ahora sí entramos en cada una de esas subclasificaciones, vemos que dentro del control ginecológico, el mayor porcentaje contempla a consultas ginecológicas generales, que es el 59,6%.
En este grupo, la mediana de edad fue de 35 años, con una mínima de 17 y una máxima de 50. Luego lo sigue el estatus hormonal, con el 31,1%, donde la mediana fue de 36 años, con una mínima de 21 años y una máxima de 45. Y luego alteraciones en el ciclo menstrual, que contempla el 8,6%, donde la mediana fue de 30 años, con una mínima de 18 y una máxima de 44. Y bueno, después solo 0,7%, que fue un paciente con incongruencia de género. En cuanto al grupo de fertilidad, en este caso vemos que el 67% contempla el grupo de mujeres que estaban en búsqueda de embarazo. La mediana de edad que obtuvimos fue de 39 años, con una mínima de 23 y una máxima de 52. Vemos el amplio rango, ¿sí?, de edades que contempla este grupo. Luego lo sigue con el 27,4% la criopreservación, en donde la mediana fue de 35 años, con una mínima de 24 y una máxima de 44, así algo que nos llamó la atención es que siempre se dice que a partir de los 35, si no estamos en búsqueda de embarazo, lo ideal sería criopreservar, porque a partir de esa edad es cuando empieza más a disminuir la hormona tiroides. Perdón. Y luego el 5,1% eran pacientes oncológicas que querían criopreservar. Bien, ahora sí nos centramos en esas pacientes que tenían un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que fue el 4,3% de solicitudes analizadas. Acá les traemos una tabla en donde clasificamos los diferentes valores del laboratorio, y también el índice de masa corporal. Nosotros, bueno, está la clasificación, la tabla acá, lo que hicimos, cada uno de los valores los analizamos según la edad, ¿sí?, o la fase del ciclo menstrual que se encontraba la paciente para poder clasificarlo correctamente. Y algo que nos llama la atención por un lado es que el promedio de la hormona antimülleriana fue de 5,84 nanogramos mililitros. Si Manu, recuerdan lo que Manu le comentó, el punto de corte que dice la literatura es de 3,2, ¿sí? No, entonces nos da un valor mayor a lo que está publicado en la literatura. Y otra cosa que nos llamó la atención es que uno de los criterios para el diagnóstico del SOP es el hiperandrogenismo bioquímico. Y vemos que no en muchas de estas pacientes sí están pedidos. Entonces nada, fue algo que le preguntamos a los médicos porque esta tenemos, se lo presentamos a ellos y bueno, muchos no nos respondieron el por qué no le solicitaban tanto. Y por otro lado hicimos una clasificación de estas pacientes según los criterios que establecen las guías, ¿sí?, los criterios de Rotterdam. Por un lado tenemos si presentaban o no oligo o anovulación, cómo se encontraba la ecografía, si estaba alterada, o si decía algo con respecto a ella, y después si presentaba hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y en el caso que presente hiperandrogenismo clínico, cuál era la manifestación, ¿sí?, que presentaban esas pacientes. Algo que se involucró, como les comentamos en la nueva guía, era el valor elevado de hormona antimülleriana. Entonces, evaluamos si el médico que estaban evaluando a esta paciente hacía relevancia en cuanto al valor de esta hormona. Y vemos que algunos sí, pero la mayoría todavía no. Sí, es un criterio que todavía no, ellos no están tan seguros, entonces nada, están empezando a incorporarlos. También evaluamos a estas mujeres por qué fue el motivo de consulta así de la solicitud de esta hormona, y vemos que muchas de ellas o eran búsqueda de embarazo, o eran un control porque tenían ya sea un diagnóstico previo o reciente. Y otra cosa que evaluamos es saber la procedencia de solicitud de estas determinaciones, y vemos que 13 de 22 venían de ginecología, que contempla el 59,1%, 7 de esas 22 de endocrinología, que contempla el 31,8%, y 2 de clínica médica, que es el 9,1%. Bueno, entonces como conclusiones, logramos evaluar el perfil de solicitud de hormona antimülleriana en el primer semestre de 2025, realizando tanto una clasificación general como haciendo hincapié en los resultados de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Si bien el número obtenido de pacientes es bajo, sería interesante continuar evaluando en el tiempo estos parámetros para poder llegar a una conclusión sobre qué aporte tiene la hormona antimülleriana en el diagnóstico. También, como pudimos ver en la diapositiva del reporte del CAP, esto nos indicaría una similitud entre los métodos disponibles, lo que permitiría una comparación de los resultados que arroja cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, que los métodos son intercambiables. Y según todos los trabajos que analizamos, es importante evaluar el valor de hormona antimülleriana, ¿sí?, según el sexo, la edad, la fase del ciclo menstrual y si toma o no anticonceptivos.
y creemos que sería de utilidad que se estandarizara el momento de la toma de la muestra en cuanto al ciclo menstrual para poder determinar esta hormona. Esta es la bibliografía que consultamos y muchas gracias. Y es nuestro último Ateneo. Esa foto es de... Así empezamos. Así empezamos. Hermanos, ¿cómo están? Hola, Luis. Hola, Luis. Felicitaciones, llegamos al último Ateneo y tan bueno como fueron todo el resto, así con que la felicito. Gracias. Y hablando de la hormona antimulleriana, parece que la utilidad en el síndrome ovario poliquístico sería relativa en última instancia, porque los valores más altos sean el fenotipo A, que tiene todos los números, tienen hallazgo ecográfico, tiene hirsutismo, o sea que casualmente donde es más útil es donde quizás sería menos necesaria, porque se puede llegar al diagnóstico sin ella también, Sí. donde está más elevada por lo menos. Sí, pero igual en todos los trabajos que hablan, digamos, de establecer ese punto de corte de 3,2, incluye diferentes fenotipos. Entonces, no quiere decir que únicamente la hormona antimulleriana sea de utilidad en ese fenotipo, sino que de los 4 es el que presenta valores de hormona más altos. Si bien hay una gran variabilidad en los valores que se pueden obtener tanto en pacientes normales como en ovario poliquístico. Sí, sí, Sí. hay que evaluarlos. Hay muchos factores que la afectan. Claro. Entonces es como que la idea es que la hormona antimulleriana acompañe todos los Exacto. otros pilares, digamos, que hacen al diagnóstico. Y nada, también entender que ese punto de corte está asociado, digamos, a la poliquistosis en el ovario. Claro. No es un límite para hacer diagnóstico. No, y por ahí Seguro. evitar la ecografía, que por ahí es un método más invasivo, una determinación de una hormona en suero sería más... Quizás podría ser útil también para evitar la ecografía, ¿cierto? Totalmente, sí, como ese es el objetivo, pero ahí sí. Pero bueno, en cuanto a los médicos, todavía ellos están en duda en la incorporación y tenerla en cuenta. Están ahí poniéndolo en práctica. Pero bueno, la nueva Yo, guía la recomienda. Bueno, no sé si tienen alguna duda acá. No, yo digo algo, ¿no? Sí. Pero bueno, excelente, chicas. Gracias. No, que lo novedoso también que tiene esto es que se valoró el dosaje de antimulleriana a lo largo de cualquier momento del ciclo. Y todos los nuevos estudios hablan de que realmente se debería realizar la extracción en la fase folicular temprano tardía. Por lo cual, bueno, eso es un cambio de paradigma con esto, porque siempre era, bueno, se puede sacar en cualquier momento, etc. Y lo otro para remarcar es el tema de la criopreservación que lo marcó José, tan tardía, hasta los 40, 44 años, y el tema de la búsqueda de embarazo hasta los 50 años. Sí. Entonces, que eso estaba centrada la unidad de antimulleriana justamente para ver reserva ovárica y, bueno, y desarrollo sexual masculino, digamos. Pero bueno, como poner el foco en que cómo se ha retrasado todo este tema y la colaboración que tiene en ese aspecto, ¿no? Sí. Otra cosa que también queda del Ateneo, que es muy importante, que hasta hace unos años era tal la dispersión en los métodos que medían antimulleriana que era imposible decir que un control de calidad externo se podría aportar la misma media. Y hoy ven que después de una estandarización tenemos 4 marcas comerciales, como las que se veía, que son Siemens, Beckman, Roche y ¿cuál era el otro? Y Beckman, sí, todos tenían la misma media. Sí. O sea que ese es otro punto muy a favor de la determinación, un resultado comparable de diferentes laboratorios con unas medias similares. Tal cual, y lo otro es que viene de pacientes con SOP que nosotros tenemos es bajo. Entonces, por eso también es como que hay que continuar este trabajo. Nosotros lo que nos interesaba más que nada hacer una determinación de alto costo es ver para qué se pide, porque muchas veces nosotros no logramos entender cuál es el motivo de la solicitud. Entonces, bueno, con esta búsqueda que hicieron las chicas, pudimos llegar un poco a entender que hay muchísimas mujeres que se les genera la duda
de cuál podría ser su reserva ovárica, y si tienen que criopreservar, de cosa que también es algo novedoso, porque antes esto no existía. Entonces, bueno, está muy centrada en la necesidad de... También piensen que esas 22 personas que en el primer semestre fueron solo, digamos, las captamos porque tenían pedido AMH. Seguramente que haya mucho más, pero nosotras, digamos, entramos por ese lado. Y bueno, también para evaluar, digamos, la asociación entre si empezaban a pedir esta hormona en esos síndromes o no. Si nosotros empezamos a evaluar cuántas personas tienen diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en nuestro hospital, seguramente el porcentaje va a ser mucho mayor. Pero bueno, no sabemos todavía, digamos, no se está empleando tanto esta determinación. Porque es una guía nueva en sí para... Sí, en el 23. Bueno, gracias por venir. Bueno, recuerden completar la asistencia y nos vemos, sí, no sé, el jueves que viene creo que no había tenido, pero bueno. Algún próximo jueves. Adiós. Adiós. Gracias.